Hola, sean bienvenidos a una nueva aventura, un nuevo video. Hoy vamos a hablar un poco más tranquilo porque bueno, es temprano, son las 6 de la mañana, está amaneciendo como verán. Gracias por amanecer conmigo. Y esta ruta que ven acá nos lleva al primer pueblo peatonal de acá de Argentina. No es solamente reconocido acá en Argentina, sino en el mundo. Tiene alrededor de 776 habitantes, según un censo del 2010, seguramente debe haber más. Y bueno, quiero decirle que el camino tiene vistas panorámicas hermosas, tiene bosques de pinos espectaculares y bueno, lugares para que puedan disfrutar a medida que van llegando a este lugar. Una de las cosas que hace famosa a este pueblo es su arquitectura centroeuropea. Se declaró un pueblo peatonal en el año 1966. Como le decía, la arquitectura y todo el entorno hacen que la Cumbrecita sea un lugar único, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Así que acompáñenme en una aventura más. ¡Vamos! Un dato a tener en cuenta que bueno, al ser un pueblo peatonal, como les acabo de decir, no tiene cajeros automáticos y no tiene estación de servicio. Así que si venís para este lugar, acordate de cargar nafta antes porque la va a pasar mal. Otra cosa muy importante, tiene dos estacionamientos. ¿Cómo funciona esto? Hay un estacionamiento que está más cerca del pueblo, que está casi pegado. En el caso de que haya mucha gente, se llena ese estacionamiento. Se habilita uno mucho más a las afueras de la Cumbrecita, está al lado de la ruta, entonces vos tenés que dejar ahí tu vehículo y después te bajan con unos pequeños colectivos, y eso sí, no sé si tenés que pagar o no tenés que pagar, eso lo vamos a averiguar ahora. Bueno, este es el estacionamiento que les hablaba. Tenemos un anuncio de último momento, es que el colectivo no está funcionando por tema de protocolo del COVID-19 y no se puede pasar con el auto en el estacionamiento que está antes de entrar al pueblo, así que se deja el auto acá, se cobra un estacionamiento de 400 pesos y te tenés que ir caminando hasta el pueblo. Estamos haciendo el descenso hacia el pueblo peatonal de la Cumbrecita. Es un trecho bastante áspero, pero vale la pena. Ya estamos adentro de la Cumbrecita. Ya vamos a ir viendo de a poco todo lo que es la arquitectura centro europea que les decía, que va a estar espectacular y que está muy linda, y es una característica muy linda de acá de la Cumbrecita. El dato que está muy bueno, que hay las esculturas que están viendo de madera, fueron talladas en madera, en troncos de cipreses y cedros debido a una tormenta en octubre en el año 2012, que hubo como un tornado, entonces se cayeron como 500 ejemplares y eligieron 200 para que este experto genio Luis Carlos Pérez, que vive en Villa General Belgrano, tallara estas hermosas obras de arte en 200 de esos ejemplares que quedaron de la tormenta en 2002. Hay 200 diferentes en toda la Cumbrecita y hay una actividad en la que tenés que buscar esas esculturas talladas en la madera, en el tronco, que tienen su significado. La verdad que está muy bueno, algo interesante acá de la Cumbrecita para hacer si vienen de paseo. Vamos a tomar un desayuno en este espectacular lugar. Un desayuno con una media luna, un strudel y un lágrima doble, 350 pesos. Muy barato. Seguimos. En la casa de Magoya, toma vos.
Ahí está la bandera de Suiza y ahí la bandera de Alemania. Muy bueno. Esta es una particularidad, son palos de madera que bueno, se usa para poder ayudarse a subir en la montaña. Tenemos cerveza artesanal y muchas cositas para comprarse y llevarse de recuerdo. Que nos resulta muy bueno es que las artesanías y por lo menos los alfajores nos parecen muy baratos, 120 pesos, una docena de alfajores cordobeses espectaculares. Bueno, ahora seguimos el recorrido acá por la cumbrecita y vamos al lugar más importante como la olla, la cascada escondida, el lago de las truchas y demás. Dale like, suscríbete y dale a la campanita. Vamos. Impresionante, qué buen lugar, loco. No se van a arrepentir nunca de venir acá, es hermoso. Y este pasadizo está lleno de estos lugares así, no sabemos dónde llevan, pero la verdad que puede estar bueno aventurarse un poco en este lugar. Miren la hermosura que es caminar por este lugar. Tiene también el tema de los carteles, tiene la misma temática que Villa General Belgrano, están tallados y la verdad que queda muy bien estéticamente. Bienvenidos a la olla. El agua que ven acá es súper fría. Creo que está a temperaturas bajo ceros. Creo que si no tengo mal datos así porque es de deshielo. Así que solamente los valientes se pueden llegar a meter. Hoy no es un día, está lindo para caminar, pero no para meterse. Pero qué tranquilidad y qué paz que hay en este lugar, hermoso. Nos dirigimos al lago de las Truchas, que es una caminata de 20 minutos aproximadamente, pero todo esto vale la pena porque son lugares espectaculares. Bueno, llegamos al lago de las Truchas, espectacular, lindo, hermoso, disfrútenlo. Acabamos de degustar un plato típico alemán muy rico por 800 pesos. Muy rico, raro el chucrut. Y bueno, ahora nos vamos para lo que sería el cierre del video, la capilla y por último la cascada. Vamos. Capilla, esta como ven ya de acá, es de la Cumbrecita. Fue diseñada por Helmut Kalkholski, uno de los pioneros de la Cumbrecita. Se construyó en el año 1967 con materiales de la zona. Como ven, en la construcción predomina la madera, es de arquitectura alpina. Adentro de la capilla se encuentra la figura de María y el Niño, que fue tallada en la escuela de ebanistería de Obermergern, en Alemania. ¿Y se mantiene o la han restaurado? No, está adentro, está todo original. Afuera sí se le hizo unos
la capilla en su interior no ha sido modificada, se mantiene tal cual como en sus inicios. Lo que sí ha sido modificado fue la parte externa. Miren lo que es este lugar. Espectacular. Se va a mover un poco porque se me quedó sin batería el gimbal. Y va a haber un poco de diferencia, pero miren. Mira por dónde estamos caminando. Espectacular. Esa es una de las cosas que le decía de las tormentas. Han quedado así árboles que quedan firmes, pero están torcidos. Bastante desastre hizo esa tormenta en 2012, que era como un tornado, decía. Es impresionante este caminito. Aquí tiene como una trancadita para pasar, obviamente es gratis. Este hecho no sé, como para regular el flujo ahí de las personas. Pero es bastante complicado, un caminate de 30 minutos. Vamos a llegar sí o sí para el cierre del video, que es la frutilla del postre, no los voy a defraudar. Parece un camino de El Señor de los Anillos. Vamos a poner la música que corresponde a este camino. De fondo, espero que les haya gustado, suscríbanse, den like y les recomiendo venir más o menos 3 días acá a la cumbrecita para que puedan sacar bien el jugo. Nos vemos en otro video.